Ahí va. Ahí está grabando. Repasar los aportes, les decía, de una perspectiva que nació en Inglaterra, el origen, se le conoce a los autores que dieron origen a la perspectiva, como se lo conoce como los autores de la escuela de Birmingham. Ahora vamos a explicar un poquito algo de eso, pero después la perspectiva de la escuela de Birmingham tuvo como recuperaciones específicas en muchos lugares del mundo, y entonces en la década del 80, de 1980, en América Latina se desarrolló lo que se llamaron los estudios culturales latinoamericanos. Entonces, la propuesta de la unidad es repasar mínimamente qué es eso de la escuela de Birmingham y después meternos en los estudios culturales latinoamericanos, con un texto que es recontraclásico de los clásicos de los estudios culturales latinoamericanos, que es De los medios a las mediaciones, de Jesús Martín Barbero, y con un trabajo un poco más contemporáneo para ver, bueno, desde esta perspectiva, qué se está pensando hoy, o qué tipo de laburo se hacen hoy desde esta perspectiva en América Latina. Un poco el concepto clave de nuestra unidad es el concepto de cultura popular, que es un concepto muy trabajado desde esta perspectiva, especialmente hasta la década del 80. Luego, en la etapa actual se utiliza menos ese concepto, se trabaja menos sobre ese concepto, pero fue un concepto muy, muy trabajado. Bueno, Escuela de Birmingham, entonces. Tenemos hacia la segunda mitad del siglo XX, especialmente después de 1956, que es el año en el que hay una especie de revolución dentro de la revolución en Hungría, una revuelta de diferentes sectores sociales y políticos dentro, recuerden, la Hungría socialista, una revuelta que reclaman como mayores transformaciones sociales, profundizar la revolución, democratizar el socialismo, ponele, como una serie de transformaciones hacia el interior del modelo, del modelo socialista. El gobierno húngaro, encabezado por el Partido Comunista, aliado de la Unión Soviética, aliado de Moscú, pide ayuda. La Unión Soviética invade Hungría para aplacar la revuelta. Entonces, eso genera una gran crisis en los partidos comunistas del mundo, porque era una revolución de izquierda lo que se estaba desarrollando en Hungría. Hay una gran crisis interna, un gran debate interno en la izquierda, en el mundo, sobre cómo se interpreta esto que pasó, digamos. Moscú apoyando a los burócratas, ¿no? Al status quo conservador dentro del orden socialista, y un montón de sectores de izquierda reclamando, bueno, cuestionando esta posición que toma la Unión Soviética. Eso genera rupturas en los partidos comunistas de buena parte del mundo, y empieza a surgir en diferentes lugares del mundo lo que se conoce como la nueva izquierda. La nueva izquierda francesa, la nueva izquierda inglesa, la nueva izquierda argentina también. El detonante de esos procesos es la invasión rusa a Moscú. Durante la década del 60 pasan otras cosas, es más complejo el escenario, pero bueno, tenemos ese detonante en el año 56. En ese mismo año, para Europa, otra cosa muy importante es el gobierno egipcio de ese momento, del general Nasser, busca nacionalizar el canal de Suez, la administración del canal de Suez, que es un canal súper importante y estratégico para el comercio internacional a través de barcos, un lugar por donde pasan los barcos que salen incluso desde el Mediterráneo, una salida del Mediterráneo
Pero el Océano Índico, un lugar súper estratégico, súper, bajo control inglés, de compañías inglesas y francesas, sobre todo herencia de la colonia, de esa región. Nasser lo quiere nacionalizar, Francia e Inglaterra mandan buques, y no hay una guerra, no hay un enfrentamiento, pero hay una tensión diplomática muy grande entre Inglaterra y Francia y el gobierno nacionalista del general Nasser, lo que genera fuertes repercusiones en Francia y en Inglaterra. O sea, fuertes movimientos, hay de vuelta un debate social y político muy grande, incluso hay por primera vez en Francia e Inglaterra manifestaciones anticolonialistas más o menos importantes. Como que el tema, la lucha contra el colonialismo pega en Francia y en Inglaterra, en la izquierda, ¿no? En la izquierda francesa, en la izquierda inglesa, en este año. Entonces hay como un periodo así de movilización y efervescencia y rediscusión en la izquierda. Esto tiene repercusiones también a nivel conceptual y teórico, digamos. Esta crisis política, digámosle, de las organizaciones políticas, también permite el desarrollo, la búsqueda de otras perspectivas conceptuales, como salir de la doxa que imponía el Partido Comunista en los diferentes lugares del mundo. O sea, la búsqueda de unos marxismos heterodoxos. Es un poco lo que decimos siempre, ¿no? El marxismo aplicado a los territorios, ¿no? El marxismo puro metido, no sé, a mí me da la sensación de que siempre termina sucediendo eso. A mí el marxismo que siempre más me termina interesando es el que trata de vincularse más con el territorio y no es tan justamente ortodoxo, ¿no? Ese es especialmente en esa clave, así en el modo en el que lo dice Joaquín, es lo que ocurre en América Latina. En América Latina, la nueva izquierda lo que se propone es esto, es desarrollar una perspectiva adecuada a las condiciones específicas de Latinoamérica, ¿no? Recuperando antecedentes previos. Esta búsqueda en América Latina existe desde, por lo menos desde principios del siglo XX. No sé, piensen en Mariátegui como una figura así súper paradigmática de esto, de un marxismo que se haga cargo de las condiciones específicas de Latinoamérica. En Europa no es tanto, la preocupación no es tanto desarrollar un marxismo de acá, porque el marxismo ya es de ahí, digamos, ya fue, imaginen, piénsenos en Inglaterra, Marx escribió El Capital estudiando sobre todo la revolución capitalista en Inglaterra, o sea que hay una articulación muy fuerte con la propia historia inglesa, pero en Inglaterra la búsqueda es por desarrollar unas perspectivas del marxismo que permitan comprender algunos fenómenos que estaban desarrollándose a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, en cierta medida novedosos. Por ejemplo, el auge de las industrias culturales de masas y de los medios de comunicación masivos. El lugar que empiezan a tener socialmente los medios de comunicación y las industrias culturales como un aspecto fundamental para comprender la sociedad. Una serie de intelectuales se preguntan, bueno, ¿y esto cómo entra este fenómeno en las perspectivas? ¿Cómo actualizamos el marxismo para poder dar cuenta de este fenómeno? También lo que nosotros vimos, en algunas clases algo charlamos, bueno, con Althusser, la discusión en torno al concepto de ideología, que cobra mucha fuerza a partir de la década del 60, tiene que ver, o sea, surge también en este mismo contexto. O sea, la discusión sobre el desarrollo de mecanismos que generan cierto conformismo social. Bueno, se vuelve importante. En Inglaterra, este es el contexto. Esto es lo que está pasando en Europa. Está pasando en Europa, hay nuevos núcleos políticos de izquierda y nuevas búsquedas intelectuales y académicas para explicar las sociedades del marxismo. Está pasando esto. En este marco,
hay un conjunto de profesores de literatura que no vienen del centro de la academia inglesa, sino que son inmigrantes, son primera generación universitaria en una tradición académica muy elitista como la inglesa. Piensa en Inglaterra, es Oxford, ¿no? O sea, los tipos que van a la universidad con la peluca esa y ¿cómo se llama? Una especie de capa, ¿vieron? Que los cubre todo, una cosa muy aristocrática, una cosa muy tradicional, con catedráticos, hijos de Túnica. ¿Cómo? La túnica. Una túnica, claro, con catedráticos, hijos de familias de catedráticos, ¿no? De quinta generación de catedráticos, imagínense, bueno, un grupo de gente de izquierda vinculado a la academia, pero desde posiciones subalternas en la academia, que además de formar parte de la academia, muchos dan clases para adultos. A Diego. Ay, no sé cuál. Bueno. No, que a Maradona una vuelta lo invitaron, no sé qué le dieron, qué título honorífico de ahí de Oxford, y estaba todo también disfrazado, claro, con el coso ese. Sí. Se me vino esa imagen en la cabeza. No me acuerdo, pero claro, wow. Buena imagen. Les decía, profesores de literatura que dan clases para adultos. Y en el marco de estas discusiones, de estas preocupaciones de la izquierda, encuentran algo que les resulta motivador e interesante, y es que cuando enseñan literatura para adultos, enseñan los clásicos de la literatura inglesa, encuentran que sus estudiantes hacen interpretaciones muy exóticas de los clásicos de la literatura inglesa. Cuando decimos exóticas, ¿a qué nos referimos? Porque me está encantando cómo lo explicas. Afuera del canon, es que simplemente es eso, ¿no? O sea, encuentran en Shakespeare algo que no tiene nada que ver con las interpretaciones usuales de Shakespeare. Los ejemplos, o sea, para ponerlo en ejemplo, el ejemplo es, explican Shakespeare a partir de su vida cotidiana, o sea, encuentran en Shakespeare analogías de lo que les pasa en su trabajo, en su familia, sí. Sí, yo había leído un estudio sobre Hamlet con una mirada desde un lado y del otro, hace unos años, bueno, porque estudié eso, ¿no? Teatro. Y sí, la interpretación del propio Hamlet como un revolucionario, y que estaba más con una mirada de lo que le pasa al pueblo, si lo miramos más allá de lo que dice dentro del castillo y demás, fue, sí, por eso me dije, qué bárbaro, lo va a decir, y lo dijiste. Sí, pero no te creas que va por el lado de lo revolucionario, ¿eh? Es más como... No, una cuestión de interpretación de su propia realidad, desde su subjetividad, visto y de las comunidades. Sí. Claro, claro. Una interpretación, eso, vinculada a su vida cotidiana, que les resulta interesante a estos autores porque los lleva a preocuparse, bueno, desde dónde están interpretando esto que leen, porque les abre la pregunta respecto de ¿no será que el vínculo entre los sujetos, además piensen quiénes son los estudiantes de las escuelas de adultos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los estudiantes? En general son trabajadores, gente que labura, nosotros. Son obreros, son bueno, nosotros. Empleados. Sí, no, pero estamos hablando de la escuela secundaria de adultos a mediados del siglo XX, ¿no? O sea, en el año 50 y pico. Y bueno, eso entonces se hace en la pregunta si no hay condiciones entre las clases populares, condiciones de lectura específicas respecto de los bienes de consumo masivo, de los bienes culturales de masas. Si no hay algo que ocurre, o sea, si esta gente se vincula con Shakespeare desde dándole una interpretación específica vinculada a su vida cotidiana, ¿no habrá también en la lectura de los medios de comunicación, por ejemplo, y de los productos de la industria cultural, algo de esto? ¿No pasará también
que el modo en el que se vinculan con los medios masivos no es lineal, no habrá operando en su interpretación algún aspecto específico de su vida cotidiana. Esa es la pregunta que se hacen, entonces lo que los lleva a preguntarse por la cultura popular. Empiezan a problematizar la idea de que entre los productos de los medios de comunicación y la gente media en la interpretación algo, la cultura popular. O sea, un conjunto de modos de entender la vida, de darle sentido a la vida, que son propios de las culturas populares. Andrés. Federico, no, una consulta, digo, en esa época más o menos, porque digo, pienso acá en Argentina sí, capaz que en Europa fue antes, pero estábamos empezando como el auge de la televisión o la aparición de la televisión, ¿no? Como medio fuerte y masivo posta. Es pregunta. Sí, o sea, es el auge de la televisión. Los medios masivos son sobre todo la prensa y la radio. Pero la televisión empieza a ser importante. Esos son los años en donde la televisión se instala como medio masivo. Pero empieza a ser en este momento. El cine ya es muy importante, pero incluso la industria discográfica también es muy importante. O sea, la música es algo relevante. Termina de suceder, el fenómeno termina de suceder en la década siguiente, en la década del 60, en el cual piensen que, qué sé yo, que la música articula identidad. A partir de la década del 60, como empieza a ser definitorio de las grupalidades de jóvenes, qué sé yo, los estilos musicales. Eso es un poquito después, pero estamos en esos años, estamos entre fines de los 50 y comienzos de los 60. Entonces, para poder darle lugar a esta... ¿Puedo hacer una pregunta, Fede, para ver si entendí? Sí. O sea, llevándolo obviamente más que a este plano, no al 50, pero sería como que de entender que según el contexto de vida de cada persona, política y social, son las interpretaciones que esa persona le puede brindar y lo que el material puede significar para esa persona, digamos. O sea, que un letrado de Oxford obviamente no va a pensar lo mismo de Titanic que yo, por ejemplo. Sí, o sea, sí, pero hay una parte más. Sí, o sea, el punto de partida, si quieren, epistemológico, el lugar desde el cual piensan, es el supuesto de que la gente hace sus propias interpretaciones. Todo el mundo tiene capacidad de interpretar, o sea, todos tienen agencia subjetiva, tienen capacidad de producir simbólicamente, todos es una capacidad humana, digamos, distribuida entre toda la población, pero no todos producimos simbólicamente desde el mismo lugar. O sea, no se trata de que solo de que individualmente lo podemos hacer, sino de que para hacerlo, para producir ideas, para tener ideas, nos valemos de los recursos simbólicos de los que disponemos, y esos recursos simbólicos nos los da la cultura. O sea, nos valemos de la cultura para producir sentido. Todos nos valemos, todos podemos producir sentido, todos tenemos la capacidad, pero nos valemos de algo para hacerlo, nos valemos de la cultura. Y como la cultura de los sectores populares no es igual a la cultura de los sectores dominantes, ahí hay un desfasaje. Ahí está la posibilidad de la creatividad. La posibilidad de la creatividad está en que los discursos de los medios de comunicación se producen desde un marco cultural, la cultura dominante, y se interpretan desde otro, la cultura popular. Ahí pasa algo. Para poder elaborar esta perspectiva, desarrollarla, estos autores tuvieron que distanciarse de algunas perspectivas dentro del marxismo, que asumían, por ejemplo, muy linealmente, que la cultura dominante es la cultura de la clase dominante. ¿No? O sea, que en todo, Marx decía, en cualquier periodo histórico, la cultura dominante es la cultura de la clase dominante.
O sea, los sectores dominantes desarrollan elementos simbólicos que legitiman su propio lugar de dominación. Incluso la teoría de la perspectiva de la ideología intenta problematizar cómo se logra esto, ¿no? ¿Cómo logran que se reproduzcan una manera de entender el mundo que garantiza las desigualdades, que garantiza el status quo? Bueno, Mao pensaba igual. O sea, que la cultura tiene que, la creación cultural tenía que ser producida por los obreros para todo el mundo, digamos. Estos autores de Birmingham, para intentar problematizar, complejizar esta idea, se valen de un teórico marxista italiano, que ahora es muy reconocido, pero que en ese momento no lo era tanto, que es Antonio Gramsci. Gramsci, supongo que algo recuerdan, seguro en alguna clase algo de Gramsci vieron o discutieron. Gramsci escribe sus textos más importantes, los que nos llegan a nosotros como su legado intelectual más importante, desde la cárcel, luego de la victoria de Mussolini en Italia, en la década del 20. Gramsci, intelectual del Partido Comunista, intenta reflexionar desde la cárcel, bueno, ¿por qué ganó Mussolini? ¿Por qué perdió el comunismo en esa lucha política? Y Gramsci, para hacer esta problematización, busca también, igual que los autores de Birmingham algunas décadas después, empieza a buscar salirse del canon interpretativo marxista para pensar los procesos políticos. Y Gramsci lo que busca es distanciarse de la reflexión de Lenin, que era la reflexión dominante, digamos, en el marxismo de la Tercera Internacional. En el marxismo, piensen que en el 17 los rusos hacen la revolución, o sea que lo que decía Lenin era básicamente lo que había que hacer. Bueno, Gramsci lo que empieza a plantear es que la teoría leninista de la toma del poder tiene sentido en una sociedad como la rusa, pero en una sociedad como la italiana la cosa se empieza a complicar. Porque en una sociedad como la rusa, una sociedad fuertemente rural, con un par de ciudades importantes, San Petersburgo y Moscú, ciudades importantes, industriales, y la mayor parte del país rural, donde la mayor parte de la población es campesina, dice Gramsci, el Estado en ese tipo de sociedades tiene una presencia muy limitada en la vida de las comunidades. O sea, piensen en comunidades campesinas que se producen, se organizan socialmente, tienen una vida social muy regida por parámetros comunitarios, digamos. El Estado aparece a reclutar a los pibes al ejército, a los jóvenes al ejército, y a cobrar impuestos de vez en cuando. Y eso es y por ahí, bueno, si alguien llama a la policía, existía la policía, ¿no? Pero no tenía una presencia territorial la policía. Si alguien llama porque hay un crimen, bueno, viene. Pero vienen desde otro lado hacia la comunidad. No están en la comunidad. En ese marco social, la toma del poder es una toma de los aparatos represivos del Estado. O sea, el orden social se reproduce, se garantiza a partir de la violencia, del control de los aparatos represivos. De la capacidad de ejercer fuerza, o sea, la capacidad de ejercer violencia. ¿Cómo garantiza el Estado un orden social? A través de la capacidad de ejercer violencia. Por eso Lenin decía que había que construir un partido revolucionario, que era un partido político-militar, ¿no? Con la capacidad de ejercer igual o mayor fuerza que el Estado. O sea, había que lograr tener un poder militar igual o mayor al poder militar del Estado. Por eso se podía tomar el cielo por asalto. ¿Recuerdan esa frase leninista?
tomar el cielo por asalto, es, bueno, un día entran al Palacio de Invierno y hacen la revolución, porque el Palacio de Invierno funciona como la metáfora de estos lugares en donde está el poder, porque está físicamente el poder. Gramsci decía, Gramsci escribía en la cárcel, entonces él nos decía, en Rusia pasa tal cosa, Lenin decía tal otra, porque tiene que sortear la censura, entonces todo está dicho de una manera bastante más indirecta. Gramsci decía, las sociedades orientales tienen estas características que estamos describiendo. El Estado, en la reproducción del orden social, el Estado lo es todo y la sociedad no es nada. Entonces, para hacer la revolución hay que vencer al Estado. En las sociedades occidentales, decía Gramsci, la situación es distinta. Porque el Estado tiene una presencia constante en la vida de las personas, no solo a través de sus aparatos represivos, sino a través de la escuela, un montón de instituciones que garantizan el orden social. Esto es parecido a la reflexión de Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. Recuerdan, hay un conjunto de instituciones de la sociedad civil que garantizan la reproducción del orden social. Esa idea Althusser la toma de Gramsci. O sea, estamos pensando en lo mismo. Gramsci le dice a eso, en vez de decirle aparatos ideológicos del Estado, dice trinchera de la sociedad civil. El orden social se garantiza a través de los aparatos represivos del Estado, pero también a través de las trincheras de la sociedad civil. Hay un conjunto de instituciones de la sociedad civil, de las cuales participan las personas todos los días, cotidianamente, que forjan su modo de entender la vida y en las cuales se reproduce el orden social. Gramsci decía, hay hegemonía cuando las instituciones estatales y las instituciones de la sociedad civil funcionan más o menos articuladamente. Es decir, cuando el punto de vista que defiende el Estado sobre las relaciones sociales es más o menos equivalente o articulable al punto de vista sobre las relaciones sociales que defienden las instituciones de la sociedad civil. Eso es hegemonía. En ese momento se da la conducción la conducción política y moral de un sector sobre el resto. Las instituciones de la sociedad civil, concretamente, ¿cuáles podrían ser? ¿La prensa? No. Sí, todas, Sí. ¿eh? Okay. Sí. Okay, En Gramsci todo. es lo suficientemente amplio para que metas ahí lo que a vos se te ocurra. La prensa, pero también la iglesia, las escuelas, las bibliotecas populares. Como todo trosco le pega a todo el mundo. Las bibliotecas populares, los clubes de barrio, lo que se te ocurra. Sindicatos. A lo que serían los aparatos ideológicos del Estado en el texto de Althusser. Claro, exacto. Espera, que iba a decir algo más de esto. Piensen en que en las primeras décadas del siglo XX en Argentina, grupos anarquistas y grupos socialistas se cansaron de fundar clubes de fútbol, bibliotecas populares, incluso escuelas, porque estaban pensando en esto. Estaban pensando en lo que hoy o hace unos años, se puso de moda llamar como la batalla cultural, dar la batalla cultural, la batalla por el sentido de la vida en la sociedad. Bueno, es una idea gramsciana. Existe en la sociedad civil, se trama una manera de entender la vida que es la que garantiza el orden social. Ahí, entonces, lo que dice Gramsci es, ahí ganó Mussolini. Ahí ganó. O sea, porque la batalla es por la cultura popular. Es por darle un sentido político a la cultura popular. Lo que hizo bien Mussolini fue hablarle a los trabajadores y hablarle a las clases populares y interpelarlas y llegarles a ellos y hablarles en su idioma y en su lenguaje y convencerlos de que sus aspiraciones iban a tener un mejor camino si acompañaban el fascismo.
Eso es lo que hizo bien Mussolini. Entonces lo que dice Gramsci es que bueno, eso, que la batalla por la hegemonía es la batalla por la cultura popular. De lo que se trata es de ganar la cultura popular. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que partir de la cultura popular para eso. Porque la cultura popular, decía también Gramsci, contiene la contradicción social en su interior. La cultura popular tiene elementos progresistas y elementos reaccionarios. Entonces, la tarea revolucionaria es potenciar los elementos progresistas y limitar los reaccionarios. Por eso, de vuelta, la cultura popular es punto de partida del proceso revolucionario, no se puede partir de otro lado, que no sea la cultura popular, no se puede llegar con una receta a bajarla en el pueblo, hay que partir del lenguaje, de la cosmovisión de las culturas populares, por eso la cultura popular es punto de partida, pero la cultura popular también es punto de llegada del proceso revolucionario, porque en el desarrollo del proceso revolucionario, la cultura popular se tiene que transformar. Por eso Gramsci no es populismo, Gramsci no es Freire, no es el lenguaje del pueblo, hablar el idioma del pueblo, no es eso. Gramsci es hablar el idioma del pueblo para transformarlo, porque el idioma del pueblo garantiza la dominación. Milei, basta, me estoy desesperando, en serio, lo pongo en el grupo, es Milei eso. ¿Qué cosa es Milei? Gramsci. Hablar el lenguaje que suponen de ciertos sectores para llegar y acoplarlos a su discurso. Bueno, está bien, sí, es la política, digamos. La política funciona así, la capacidad de interpelación siempre supone reconocer con quién estás hablando, ¿no? Hablar en un idioma que le llegue al otro, es casi básico, diríamos. Sí, sí. Los spots publicitarios de señores haciendo trap y hablándole al público, al voto joven, diciendo buenardo. Sí, bueno, sí. Lo vemos hoy o sea, en este cambio que hubo, sin ir más lejos, en la vestimenta de los referentes de la derecha. Digo, hoy andan todos de remera y suéter, como si, ¿viste? Antes eran tipos todos de traje y corbata, y hoy andan así como andamos nosotros dentro de nuestra casa. También es una forma de acercarse a ese lenguaje. Total, pero absolutamente, ¿eh? Pero no es solo publicitario, en Gramsci, ¿no? En Gramsci no es solo la publicidad, no se trata solo de la publicidad, se trata de ir ahí, digamos, en una lectura gramsciana o inspirado con esta clase de ideas, se desarrolló buena parte, no sé, la izquierda peronista, el marxismo peronista, porque ir a hablar el lenguaje del pueblo no es disfrazarse en el discurso, sino, si el pueblo está ahí, hay que ir ahí. En Gramsci el problema es el catolicismo. ¿Qué hacer con el catolicismo? En Gramsci. Porque las clases populares, especialmente en el sur de Italia, fuertemente católicas. O sea, para Gramsci el problema fue el catolicismo, fue la capacidad de interpelar, o sea, la pregnancia católica de la cultura popular. Ahí estaba la clave. Mirá que yo soy un aférrimo oponente de la Iglesia y de sus métodos, pero ¿sabés qué siento que nos sucede? Voy a hablar desde mi territorio. A nosotros acá en la Argentina, el catolicismo siento que es un cuchillo que tenemos clavado acá a un costado, que si lo sacamos nos desangramos. Pero nos está haciendo mal. A mí la idea de Iglesia y Estado, asuntos separados, me parece excelente, pero creo que antes tenemos que construir los 5.000 comedores que atienden las pequeñas iglesias de los barrios, hay que construir la cantidad de merenderos. Aférrimo militante de que la iglesia se separe del Estado, yo estoy a punto, ahora que falleció mi abuela, voy a hacer la apostasía para dejar de financiar a la iglesia, no lo podía hacer con la vieja viva porque se me moría de un infarto. Pero, ¿qué tema? Es súper delicado el tema. Bueno,
Pero de vuelta, en Gramsci esto no es institucional porque Gramsci no estaba en el Estado. Es a nivel cultural, digamos, es qué hacer con los santos populares, qué hacer con... Es una manera de entender la vida, qué hacer con una ética, con una moral que forjó el catolicismo, cómo transformar esa ética y esa moral en una moral revolucionaria. Esa es la pregunta de Gramsci, ¿no? ¿Qué hacer con esto? No conoció al Gauchito Gil. No escuchó hablar del Gauchito Gil. Claro, pero bueno, pero piensen eso, de eso estamos hablando, ¿no? De esa clase de fenómenos, eso, de la manera de entender la vida que tienen los sectores populares y cómo esa manera de entender la vida puede formar parte de un proceso de transformación social, de las estructuras de dominación. Esa es la pregunta de Gramsci. De vuelta, la cultura popular entonces es punto de partida y punto de llegada. Es decir, hay que partir de ella y hay que transformarla al mismo tiempo, porque así como está, garantiza la dominación. Garantiza la reproducción de la hegemonía. Bueno, partiendo de estas ideas, los autores de la Escuela de Birmingham atienden una serie de problemas. La cultura popular es uno de sus temas importantes. Tienen una serie de innovaciones conceptuales, también bastante importantes. Yo le diría 2 innovaciones conceptuales fundamentales. Innovación conceptual 1, la relación entre cultura y base económica, relación entre cultura y economía, o entre base y superestructura. Hablamos de esto, ¿no? De base y superestructura en alguna clase. Bueno, primera innovación conceptual, la relación entre la base y la superestructura. Un autor galés que se llamaba Raymond Williams, a partir de estas ideas plantea transformar el modo en el que el marxismo entiende la relación entre la base económica y la superestructura cultural. Raymond Williams dice: no hay tal cosa como base y superestructura, lo que hay es proceso social total. No hay tal cosa como economía por un lado y cultura por el otro, lo que hay es vida social real, que es cultural y económica al mismo tiempo. Digamos. No hay fenómenos económicos que no sean culturales, ni fenómenos culturales que no sean económicos. Es decir, tratar de problematizar la vida social como un proceso social total, dice Williams. Por eso, los autores de la Escuela de Birmingham, cuando hablan de cultura en lo que se llama el sentido antropológico, que es un modo de vida. Cuando hablan de cultura, hablan de cómo vive un determinado grupo social, en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos. Y este cambio conceptual tiene muchas implicancias en el segundo cambio conceptual que proponen, que quien más lo elaboró es un historiador que se llamó Edward Palmer Thompson, que planteó una discusión sobre cómo se entiende al sujeto social. Porque, recuerden, en el marxismo tradicional, la estructura económica, en el marxismo ortodoxo, la estructura productiva, el sistema de producción, que ubica a las personas en un determinado lugar, digamos, sos obrero o sos burgués, en función del lugar que ocupás en la estructura productiva. O sea, lo que te define como obrero o burgués es eso, es qué lugar ocupás en la estructura productiva. El marxismo ortodoxo suponía cierta correlación lineal entre ese lugar que la gente ocupa en la estructura productiva y su conciencia. El modo en que se asumen a sí mismos. Thompson lo que planteó es que hablamos de la diferencia entre clase en sí y clase para sí en un encuentro anterior, no. No, bueno. Thompson lo que planteó es que el único sujeto social
que existe realmente es el sujeto que se autorreconoce a sí mismo. No hay obreros, sino en una sociedad no hay obreros, por más que haya gente que labura y que le pagan un salario y que, qué sé yo, no son obreros si ellos no se consideran a sí mismos obreros y no forjan sindicatos y no generan procesos de movilización política para defender sus intereses. Los únicos sujetos sociales reales son los sujetos en la conciencia. No hay sujetos que no tengan conciencia de sí. No son sujetos históricos los que no tienen conciencia de sí. Son sujetos teóricos, dice Thompson. Vos podés elaborar un sujeto teórico sin conciencia de sí, pero en la historia material real de las sociedades, los sujetos que existen son los que tienen conciencia de sí. Bueno, lo que implica una transformación en el modo de entender las relaciones sociales, ¿no? Y implica también abandonar un poco algunos conceptos como, qué sé yo, el de alienación, sujeto social alienado, que no tiene conciencia, que defiende los intereses de otro. ¿Vieron todo ese conjunto de ideas? Bueno, los autores de Birmingham plantean discusiones con estas nociones para problematizar la idea de cultura popular. Y cierro Birmingham con esto. Y plantean que la cultura popular, como decíamos con Gramsci, posee en sí misma los elementos que garantizan la dominación, pero al mismo tiempo también posee otros elementos que permiten resistir a la cultura dominante, que habilitan a procesos de movilización social, digamos. La cultura popular es entonces el terreno de la batalla que hay que dar. Es lo que se plantean estos. Es ahí, es en la cultura popular. Es el punto de partida, el punto de llegada del proceso revolucionario. Y entonces, bueno, ¿cómo definen cultura popular estos autores? La definen como una cultura opuesta a la cultura dominante. O sea, lo que define, ¿cuándo podemos hablar de una cultura popular? Bueno, cuando tenemos algo así como una cultura, unos códigos de significación diferentes a los dominantes. Ahí tenemos cultura popular. Ahora, dicen estos autores, diferentes a los dominantes en la medida en que sirvan para luchar contra los dominantes. Si no sirven para luchar contra los dominantes, hay un texto también sobre este tema bastante famoso, otro autor, jamaiquino, que desarrolló su actividad en Inglaterra, ¿no? Pero jamaiquino, Stuart Hall decía, si la cultura popular no sirve para el desarrollo de una cultura socialista, la cultura popular me importa un pito. Decía, literal, no es que me estoy haciendo... pero es así, digamos. La cultura popular es un conjunto de maneras de entender la vida diferentes a los dominantes que tienen que poder habilitar procesos de lucha social. Por eso la lucha es en la cultura y por la cultura. La pica más, ¿no? Dice, tengo tantos problemas con lo popular como con cultura. Dice, pone en las definiciones, sí, claro. Pone en tensión a pleno el loco ahí. Bien. Y avanzamos rápidamente, entonces. Estas ideas que se desarrollan, les decía, a partir de fines de los 50, década del 60, década del 70, en la década del 80 en América Latina, que es el momento de salida de las dictaduras en muchos de los países de América Latina, al momento de salida de las dictaduras en muchos países de América Latina, muchos autores intelectuales comienzan a revisar su manera de... Autores que venían de la comunicación, ¿no? Que ya venían estudiando los procesos de comunicación, que habían
en los 70 habían estado recuperado muy fuertemente la perspectiva de Althusser, que se habían preocupado mucho por analizar a los medios de comunicación como aparatos que garantizan la dominación. No sé si vieron algo, leyeron algo en alguna otra materia, pero de esta época de los 70, digamos, es muy famoso el libro Paralela, el Pato Donald, Doffman y Matelart. ¿No saben de qué les estoy hablando? Ah, me mataste. Ahora leímos uno de Donald, creo, con Nico, ¿no? ¿O es...? No, Guillermo Doffman. O'Donnell leímos, el de A mí qué mierda me importa. Claro, no, Doffman y Matelart en Chile, durante el gobierno de Allende, hacen un laburo en donde analizan, se llama Para leer al Pato Donald, en donde analizan, la historieta del Pato Donald. Y dicen, miren, la historieta del Pato Donald, baja línea, no es un patito simpático, baja línea. El Pato Donald... Juaco entendió Donald. Yo me acabo de dar cuenta que era el Pato Donald, nada que ver, Donald. pero... Donald. Es buenísimo ese para leer al Pato Donald. Me acuerdo, lo he leído en algún otro paso anterior mío por la facultad, en alguna materia, no sé si comunicación y medio, comunicación y teoría, alguna de esas. Es excelente la lectura que hace. Es básicamente esto. Bueno, el Pato Donald baja línea. Baja línea de respetar a los patrones y baja línea de que los países centrales se llevan los recursos de los países periféricos. Y analiza eso. Y Tu héroe es su tío rico, ¿no? El tío, Claro, él tiene claro. un tío hiper mega millonario al que se le cae la guita todo el tiempo y es como Y su maltrata a los otros, maltrata a los que trabajan para él. Bueno, baja Los línea. sobrinos burgueses. Claro. Y analizan cómo el Pato Donald baja línea y un poco la perspectiva comunicacional dominante en América Latina en esos años es esa, los medios de comunicación, el cine, garantizan la dominación. Hay ideología, son vehículos de la ideología dominante, no son neutrales. Por más que veas un programa de cocina, hay ideología en el programa de cocina, hay una manera de ver el mundo en estos productos. Bueno, a la salida de las dictaduras hay un proceso de revisión de estas ideas. Hay una puesta en crisis de esto. Incluso en algunos autores se llega a plantear que la derrota de los procesos de transformación social, de los procesos revolucionarios en América Latina, tuvo que ver con estas ideas, como una incapacidad para comprender que la vida social es más compleja, que pasan otras cosas, que es menos lineal. La incapacidad para comprender que la cultura popular tiene elementos valiosos, que no es pura imposición desde arriba, que incluso que el proceso revolucionario no puede ser pura imposición de una élite iluminada sobre el resto, no se puede asumir a las masas como tontos culturales, ¿no? Manipulados culturales que no entienden y que son engañados y que los intelectuales iluminados les van a llevar la verdad. Un poco como en este clima de ideas también, en la cual además se destaca mucho que pareciera que en este tipo de reflexiones las personas, los sujetos no tienen capacidad para pensar, nadie piensa, solo unos pocos socialmente piensan y el resto no tienen nada en la cabeza, tienen la cabeza vacía y les es llenada, digamos, de contenido que viene de afuera. Piensen que son los años en donde se empieza a hablar de derechos humanos, de los derechos de las minorías, como de reconocer las particularidades de las personas, darle valor al sujeto. Son unos años en donde se le da valor al sujeto. Bueno, en este marco entonces se comienzan a rever las perspectivas de la comunicación. Jesús Martín Barbero, muchas veces, en muchos lugares distintos, contó la misma anécdota, que es que él estaba con sus estudiantes de la Universidad de Cali, fueron al cine porque estaban haciendo una investigación, un trabajo de estudio sobre el melodrama,
y fueron al cine a ver una película de un dramón latinoamericano, ¿no? Una historia de amor, y que les parecía una bosta total, y no podían creer lo mala que era, e incluso se hacían chistes entre ellos y medio que se reían durante la película porque les parecía una idiotez monumental lo que estaban viendo. Y en un momento, dice Barbero, que una de esas veces que estaban yendo al cine y que, bueno, estaban haciendo ruido, les chistan, ¿viste? Les chistan, "Ch, ch, ch, cállense", qué sé yo, y se acerca un tipo, parece que se acerca un tipo y medio les dice, si no te callás te voy a sacar, ¿viste? Como se pudrió todo. Y ahí Barbero se empieza a dar cuenta que la gente, había un montón de gente llorando, re conmovida, que la película les estaba recontra llegando, y ellos se estaban cagando de risa. Y Barbero dice, en ese momento me di cuenta, bueno, que no estábamos entendiendo nada, que había algo que estaba pasando que nosotros no estábamos entendiendo, que nuestra manera de aproximarnos a los productos de la industria cultural, que lo asumen como bosta cultural, digamos, básicamente, como snack de papas fritas, ¿vieron? Como comida chatarra para el espíritu, no estaba entendiendo que eso no era chatarra, digamos, que estaba conmoviendo a quienes estaban en el cine, había algo que estaba pasando, y que para entender el proceso comunicacional, para entender la cultura, había que entender eso que estaba pasando en el cine. ¿No? Eso es un poco el escalofrío epistemológico, dice Barbero, que se sintió como es un escalofrío, algo como, apa, no entiendo nada. Y bueno, Perdóname, sí. Andrés. No, bueno, perdón, vale. No, a ver si no entendí mal, digo, leyendo esa secuencia de Barbero, digo, era como dejar de estudiar la comunicación en tanto en clave del mensaje o del comunicador o del receptor, digo, o las teorías clásicas de la comunicación, y sino ir justamente a las mediaciones, a cómo repercute o cuáles son la relación entre el medio, el mensaje y el receptor, digamos. Digo, cambiar la manera de estudiar esas teorías. Total, sí, salir de la perspectiva de que el sentido va de un lugar a otro. La idea sería, el sentido va de un lugar a otro, desde los medios hacia la gente, o sea, como los aparatos ideológicos, desde los aparatos ideológicos del Estado hacia la sociedad, el sentido tiene una dirección, para intentar pensar, bueno, en realidad esa sería la conclusión, ¿no? En vez de pensar que el sentido se produce desde un lugar hacia el otro, intentar pensar cómo el sentido se produce desde múltiples lugares. Y desde múltiples lugares que producen tanto los productos de los medios, lo que dicen los medios, como lo que interpreta la gente, todo está producido desde múltiples sentidos. O sea, no es que los productores de los medios son ajenos a viven en una burbuja aislados de la sociedad y producen sentido y manipulan desde afuera como si fueran titiriteros desde afuera, ¿no? Del escenario. Los productores de los medios forman parte de la sociedad. Y entonces los productos de los medios, el sentido que construyen los productos de los medios, están atravesados por los procesos simbólicos que atraviesan toda la sociedad. Por supuesto, los medios son muy importantes, dicen. No es que no son importantes, son muy importantes, pero no son ajenos. Hay que entenderlos, hay que pensar a los medios en tanto que están atravesados por los procesos simbólicos que atraviesan toda la sociedad. Bueno, pero nos metemos... No me quiero ir de tema, Fede, perdón, pero no sé cómo en algún lado de mi cabeza estoy relacionando todo esto con Gran Hermano, digo, cuando se les ocurrió a algún productor meter gente real, común en la vida dentro de una pantalla de televisión y que todos veamos lo que pasaba. No sé, una no sé fantasía, pero digo, en alguna conexión de mis cables interiores se me hizo esa relación. Pasó. Claro. Bueno, pero en todo caso la idea es esa, ¿no? Es pensar a los medios en la sociedad y pensar a la cultura popular también en relación con los medios, pero con capacidad creativa. Un par de definiciones conceptuales de Barbero para tener en cuenta. Barbero nos dice,
Para entender la sociedad nosotros tenemos que entender, primero, que hay una serie de dispositivos, aparatos, que tratan de forjar una cultura dominante. Eso es así. Barbero está 100% de acuerdo con eso. Aparato 1, bueno, el Estado. Piensen en el Estado, en la escuela. El lugar que ocupó la escuela el intento de conformar una cultura unificada, la uniformación cultural de la sociedad. Piensen en eso, la escuela obligatoria en Argentina es muy evidente la perspectiva de forjar ciudadanos a través de la escuela. Incluso la idea del guardapolvo que cubre, ¿no? El guardapolvo que cubre a lo que les pibes traen de su casa para forjarlos en una cultura común, para que todos formen parte de una cultura común y dejen de lado tras el guardapolvo eso que viene de su origen, digamos, ¿no? O sea, dejar atrás el origen, piensen en muchos inmigrantes, bueno, podríamos decir indígenas, afro, bueno, todo eso queda fuera y de lo que se trata es de formar una cultura común. Creo que charlamos en algún encuentro pasado en Argentina, en el censo de 1914, en Buenos Aires, la mitad de la población masculina era extranjera. Lo charlamos, ¿no? Bueno, eso, la búsqueda de, sobre ese caos, sobre ese Babel, formar un lenguaje común, una cultura común, una manera común de entender la vida. Entonces, el Estado, la escuela. Pero también, dice Barbero, luego, pasadas las décadas, se desarrollaron un conjunto de aparatos y dispositivos que trabajan de una manera diferente, pero que también trabajan en la formación de una cultura común, que son los medios y las industrias culturales, que son dispositivos de masificación cultural, que ponen a disposición de todo el mundo un conjunto de referencias culturales comunes. Nos hacen hablar a todos de lo mismo, ahora menos, ¿no? Ahora menos que en la época en que escribió Barbero, la lógica es otra hoy. Pero en el momento en el que escribió Barbero estamos hablando de medios de comunicación de masas. Esa idea de que son de masas significa esto, es que es para todos. Ahora está, digo, es otra la lógica, pues es la microsegmentación algorítmica. Pero en ese momento los medios son de masas. Entonces tenemos por un lado dispositivos de uniformación cultural, dispositivos de masificación cultural. Por otro lado, dice Barbero, tenemos gente. Tenemos gente que hace cosas con eso que le es dado. Con eso que le es dado en la escuela y en los medios. No sé qué están hablando, pero bueno. Que hay el video yo comentaba que el video de Pink Floyd, que no sé si lo vieron todos, de Another Brick in the Wall, es uno para mí un video zarpadazo con respecto a esto, a la escolarización, digamos, Claro, que nada, total. es clave, esto que estamos charlando. Y es del 80, creo. Ah, del 79 ahí puso Juaco. Y es un video muy en la clave de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? O sea, la concepción del video es muy en esa clave. Te imponen en la cabeza algo, te llenan la cabeza con algo. Barbero dice, ojo, eso existe, o sea, esos dispositivos de producción cultural existen, pero no funcionan así, no es así como funciona. Porque para empezar, punto 1, la gente hace cosas. La gente tiene agencia cultural y simbólica. Tiene capacidad de dar sentido, de producir sentido. Todo el mundo tiene la capacidad de producir sentido y de producir cultura. Eso es como el punto de partida básico para Barbero, es este: todo el mundo produce sentido. No hay alguien que no produzca sentido. Todo el mundo produce sentido. Más en línea con la cultura dominante, menos en línea con la cultura dominante, pero todo el mundo crea sentido. De hecho,
las sociedades necesitan un montón de mecanismos para controlar ese sentido que produce la gente, porque si no existen los mecanismos de control, el sentido se dispersa, se vuelve difícil la conversación colectiva. Entonces es necesario como volver al punto, como ya lo decíamos en alguna clase anterior, el docente como un dispositivo de control del sentido de la lectura, por ejemplo. El docente tiene la función de establecer el dogma, ¿no? La interpretación correcta del texto. La interpretación ortodoxa, diríamos. Bueno, ¿por qué necesitas un docente? Porque el texto no habla solo, no transmite en sí misma la idea, transmite un conjunto de nociones que pueden ser interpretadas de diferente modo. Lo mismo en los productos de los medios, digamos. Es necesario una serie de mecanismos que regulen, que impidan que el sentido se disperse. Pero además, dice Barbero, en América Latina... Bueno, porque entonces, perdón, estás hablando de un contexto y de un marco, porque el mismo texto que vos nos estás dando y ahora nos das un hilo para leer ciertas cosas de un texto, poniendo este ejemplo del docente, si yo lo leo en otro contexto, sin un marco teórico que alguien oriente, y bueno, voy a hacer una interpretación libre de lo que a mí me atraviese del texto, nada más, sin la búsqueda. Un contexto y un marco es importante en este sentido, para darle un sentido a lo, a lo que nos llega. Bien, entendí. Total. Paren. Vinculado con esto que decía Vale, tiene que ver con esto, es, bueno, pero ¿desde dónde le da sentido la gente a lo que hace? ¿Desde dónde? Barbero dice, en América Latina ocurre un fenómeno más o menos particular, que es que existen socialmente unas memorias culturales distintas a las oficiales. En América Latina hay, desde la conformación de estas sociedades, otras culturas dando vuelta, distintas a las oficiales. Es decir, existe, en Barbero lo van a encontrar como una cultura otra. En América Latina hay una memoria diferente, una matriz cultural distinta, dice también en muchas partes. ¿Dónde está esa matriz? ¿Y de dónde viene? Y viene de el modo en el que se adaptaron ciertos saberes indígenas para poder sobrevivir, o saberes afro. Vienen también de las culturas populares urbanas, del sentido que se va tramando en los barrios, en los conventillos. Es decir, hay un conjunto de maneras de entender la vida, de asumir la vida, distintas a las oficiales, que están ahí, que existen, que son subalternas, que están desplazadas, pero que existen. Que existen significa que existen en nosotros, en la gente, digamos. Forman parte de la estructura subjetiva de las personas. Están ahí, están en la vida cotidiana, están en... Bueno, esto. Piensen en, entonces, tenemos dispositivos de información cultural, dispositivos de masificación cultural, por un lado, pero por otro lado tenemos capacidad de creación simbólica de las personas, y tenemos al mismo tiempo una memoria otra, u otras memorias, otras matrices culturales ahí, operando. Para mí, para esto a mí siempre me gusta referir una cosa que decía Borges. No sé si se las dije en alguna clase anterior. Borges decía que la Argentina no tenía solución, no tenía futuro, no había manera de que la Argentina progrese como sociedad. Borges cuestionaba, cuando decía esto, le estaba hablando de que el Martín Fierro sea como el libro definitorio de la argentinidad, el libro que la escuela, que el Estado consagra como el libro definitorio de la argentinidad. A Borges le parecía muy mal esto porque es el libro de la historia de un bandido, ¿no? Un tipo un desertor del ejército, qué sé yo. No le gustaba a Borges que este sea el libro sobre el que el Estado busca fundar una noción de argentinidad, una manera de entender la argentinidad.
Y Borges, cuando desarrollaba un poco más esta idea, decía, la Argentina no tiene futuro en la medida en que la relación con el vecino, o con el primo, con la familia, esté por encima de la relación con la ley. En la medida en que la solidaridad con el vecino, la solidaridad con la familia, esté por encima de la solidaridad con el Estado, bueno, la Argentina no tiene futuro. No hay manera de construir un orden social, una manera de vida que vaya hacia algún lado si estos vínculos priman por sobre el vínculo con la ley y el Estado. Eso decía Borges. Barbero parece decirnos algo parecido, pero con la carga valorativa opuesta, ¿no? Barbero parece decirnos, en América Latina es así como dice Borges. En muchas circunstancias, el vínculo con el vecino, con el Estado, prima por sobre el vínculo con la ley. Claro, Borges quiere que el Facundo sea el texto fundacional. Es el triunfo, quiere que el texto fundacional sea el triunfo de la civilización sobre la barbarie, no el libro de un bandido, digamos. ¿Puedo tirar una chicana? Sí, claro. María daba cuenta que a Borges le gustaba ir a Ginebra porque las chicas menores ahí podían salir sin los padres. Pero, bueno, la cuestión es, en América Latina, Borges y Barbero parecen decirnos, en América Latina hay otros, además de la cultura dominante, operan otros marcos culturales, otras matrices culturales. Entonces, lo que se propone Barbero es pensar como dispositivo de uniformación cultural, dispositivo de masificación cultural, agencia cultural y memoria trabajan juntos. Cómo todo eso produce algo. Es decir, el modo en el que se relacionan estos elementos, la escuela, los medios, la matriz cultural alternativa, la capacidad de creatividad de la gente, el modo en el que se relaciona todo esto son las mediaciones. ¿Qué son las mediaciones? Bueno, cómo todo esto se conecta. El texto de Barbero, un equipo de investigación en argentino hace unos años, se tomaron el trabajo de contar la cantidad de definiciones que hay de mediaciones en el libro de Barbero, de los medios a las mediaciones. Contaron 18 distintas. O sea, no hay una definición de mediaciones, básicamente. Por eso nadie te puede dar una definición de mediaciones, porque no la hay. Porque Barbero dio 18, si dio 18 distintas en el libro, porque tan claro no lo tenía, evidentemente. Imagino que vos no nos vas a pedir una definición de mediación. No, claro. Por eso, así no se puede estudiar y trabajar, porque la verdad que no tengo tiempo para ponerme a ver cuál es la definición. No, pero eso, no busquen una definición de mediaciones porque no hay. Pero lo importante es que las mediaciones son esto, son el modo en el que entran en relación todos estos elementos. Esos son las mediaciones. Es una manera de preguntarse cómo estos elementos entran en relación. Y lo que le permite a Barbero pensar esta perspectiva le permite pensar dos cosas. Por un lado, le permite pensar cómo se constituye la cultura popular, y por el otro lado le permite pensar cómo se constituyen los productos de los medios. Le permite pensar a los medios, le permite pensar a la cultura popular. Porque pensar desde las mediaciones, dice Barbero, es pensar cómo cultura popular y medios trabajan articuladamente. O sea, funcionan en su imbricación, en su mutua dependencia. Uno depende del otro. Barbero nos dice, bueno, en América Latina, el melodrama, recuerdan, ¿no? Que comenzamos hablando de Barbero hablando del melodrama. En América Latina, el melodrama es tan exitoso porque recupera algunos elementos de la cultura popular.
O sea, los medios en América Latina tienen el lugar importante que tienen porque logran interpelar a la cultura popular. Logran interpelar a la cultura popular no significa que la manipulan, o no significa solo que la manipulan, significa que logran hablar con ella, que logran recuperar algunos elementos de esta matriz cultural alternativa. Barbero nos dice, además, piensen que son los años de la crisis del Estado, el inicio de las reformas neoliberales en muchos países. La crisis, comienza a hablar en esos años, en la década del 80, de la crisis de la escuela. Todavía estamos hablando de la crisis de la escuela, pero se empieza a hablar de la crisis de la escuela en ese momento. La crisis de la escuela, la crisis de los partidos políticos, todo eso de lo que aún se habla, la crisis de representatividad de los partidos políticos, todo eso de lo que aún se habla comienza a ser parte de la conversación pública en esos años. Y Barbero nos dice, estamos frente a una crisis de legitimidad del Estado, o sea que el Estado no logra interpelar, las instituciones estatales no logran interpelar, y ahí donde fracasa el Estado, ahí triunfa la industria cultural. En el punto exacto en el cual la escuela no logra llegar a sus estudiantes, los partidos políticos no logran llegar a la población, en ese punto, ahí triunfa la industria cultural. Porque la industria cultural recupera más eficazmente esa memoria otra, esa matriz cultural alternativa. La nueva televisión y el nuevo cine argentino, fines de los 90, principios del 2000, ocupas. ¿Podés referirte un poco a eso? ¿Podemos hacer una analogía con eso? No, estamos hablando de las telenovelas de Thalía, de eso estábamos hablando. Ok. Olvídate, no, a Barbero le parecería una pavada, ocupas, todo eso. Estamos hablando de lo que Tinelli, estamos hablando de Tinelli. Mariela del Barrio. Claro, Tinelli, televisión, estamos hablando no de innovación, de búsquedas estéticas alternativas, estamos hablando de la tele, lo más básico de la tele. Y Barbero dice, bueno, entonces de lo que se trata es pensar cómo Tinelli recupera, qué de Tinelli recupera una matriz cultural alternativa. ¿Qué de Tinelli? O sea, lo que dice Barbero es, Tinelli es más popular que la unidad básica peronista, para decirlo provocadoramente, ¿no? Pero lo que está diciendo Barbero es eso, es la industria cultural recupera mejor que la política, que los sindicatos, que la escuela, que las instituciones estatales, una matriz cultural alternativa. Es eficaz por eso es eficaz. Es más eficaz que el Estado porque logra interpelar mejor esa... Claro, Barbero dice, logra hacerlo neutralizando la capacidad disruptiva de esa memoria, ¿no? O sea, no es que Tinelli es revolucionario, no es que Tinelli promueve la transformación social, sino que logra hablarle a la cultura popular en su mismo idioma, mejor que la política. Para pensar qué cosa de los productos de los medios masivos logran interpretar las culturas populares, Barbero entonces propone lo que en el texto van a encontrar como 3 mediaciones, como que son 3 modos, 3 estrategias para poder dar cuenta de esto que estamos hablando. Entonces, Barbero lo que se propone es analizar los productos de la industria cultural y reconocer en ellos, bueno, qué hay de lo popular acá. Entonces Barbero dice, van a encontrar en la ficha, lo van a encontrar sistematizado, como la retórica de lo directo, la organización de la temporalidad y la competencia cultural. Son 3, es muy sencillo, pero lo importante, no me quiero extender con esto, pero lo importante es, piensen, para seguir con el ejemplo de Tinelli, piensen en Tinelli. Barbero dice, esta clase de programas recuperan formatos de presentación propios, por ejemplo, del circo popular. O sea, Tinelli es un presentador de circo. Y están los clowns,
están los payasos, hay una serie de personajes que claramente provienen del circo popular, que es un género popular, tradicional, con mucha presencia entre los sectores populares desde comienzo del siglo XX. O piensen en, dice Barbero, para analizar, qué sé yo, la tira semanal, el programa de la tira semanal, piensen en la literatura de folletín, por folletín, en la literatura por entregas, también un modo de construir una narración que tiene unos antecedentes muy desarrollados entre la cultura popular urbana. Entonces Barbero va encontrando en estos productos mecanismos que le permiten dar cuenta de decir, ah, bueno, pero ven esto que nos parece una bosta, pero está armada, la manera en la que está armada, la manera en la que está contada, recupera un formato, una manera de hablar, una manera de contar, incluso unos temas de los que se habla, un modo en el que se aborda esos temas, que da cuenta de, o sea, que dialoga con la cultura popular. Es un poco el ejercicio que se propone. Además, perdóname, pero estoy pensando en qué época, ¿no? En los 80, donde hay un descreimiento de las políticas partidarias porque venía Latinoamérica de los golpes de Estado. Entonces, hay un descreimiento, la cuestión del miedo que se fue gestando en los 70, así que me parece que los medios hayan tomado una posición que dialogue directamente con esos, llamémosle indecisos o qué, y no está muy lejos de una lógica también de política partidaria, pero no de políticas para lo popular, sino dirigidas a lo popular, para lo mismo que Milei vuelvo, ¿no? A eso. Estoy tratando de relacionar con la actualidad, me cuesta un montón, porque es que difícil ver el torbellino cuando estás en el medio del tornado. Pero está bien lo que dice Vale, es así, o sea, lo que dice Barbero es, de vuelta, no estamos hablando de que estos productos sean populares, sino que dialogan con lo popular. Pero de vuelta, pensemos en la definición de hegemonía. La hegemonía se construye incorporando en lo dominante elementos de la cultura popular. No hay hegemonía sin... ¿Recuerdan Huergo? Recuerdan Huergo, ¿no? No hay hegemonía sin incorporación de lo subalterno en lo dominante. O sea, los productos de los medios masivos llevan inscriptos en sí mismos la cultura popular, porque sólo así es posible construir hegemonía. Sólo así es posible garantizar la dominación, en la medida en que haya cierto grado de reconocimiento. Para que haya dominación, en términos hegemónicos, tiene que haber cierto grado de reconocimiento. Se trata de esto, no es... incluso también en el caso de los medios masivos, nosotros podríamos distinguir los productos de los medios masivos que se desarrollan con la intención de transmitir unas ideas que garanticen el orden social, la reproducción del orden social, que son algunos, son los menos, la verdad es que son los menos. Los productos culturales no suelen tener estas intenciones. Los productos culturales suelen reproducir el orden social sin proponérselo. Porque no es que los productores culturales están todo el tiempo pensando, che, ¿cómo hacemos para neutralizar un conflicto? No están pensando eso. Están pensando cómo elaborar producciones culturales y como están forjados en una manera de entender la vida, ponen a circular productos culturales que reproducen esa manera de entender la vida, pero no necesitan que nadie les esté bajando línea todo el tiempo. O sea, también... Sí, claramente, además se entiende que además ellos tienen grupos de marketing y demás que analizan dónde van a tener más guita, porque son empresarios los que hacen las producciones de cine, de televisión masivos, ¿no? Lo que se va a ver en muchos lugares. Exacto. Y para poder ser eficazmente en términos de mercado, para ser eficaces en términos de mercado, bueno, necesitan entender qué es lo que está pasando, interpretar lo que está pasando.
Entonces lo que nos dice Barbero es que las industrias culturales interpretaban lo que estaba pasando mejor que las instituciones estatales. Ese es básicamente. Me estoy poniendo a pensar, capaz que no sé si tiene mucho que ver, pero estaba pensando en series por ahí o pelis que hayan salido en los 80, así como muy exitosas, y poner Los Simpsons creo que son de los 80. Los Simpsons son de principios de los 90, me parece. Y si son de los ¿Seguro? 80, son del fin de los 80. Sí, Ah, sí, de sí. una. Si son de los 80, son del 89. Si Porque empezaron sé en- que 87, sé también que en los 80 hubo como mucho auge de todos este tipo de series o programas como medio, entre comillas, cómicos, pero tipo Casados con Hijos, ponele, el verdadero Casados con Hijos surge en los 80, bueno, Alf también, un par ahí de este tipo de series medio sí, burlescas de la blanco y realidad. negro, yo Claro, te exacto. asombro. Todas Eran estas series que series como medio pasaban a burlescas. las 8 de la Seinfeld noche. Sí. también nos estaba Pero tratando de eso no llegó vincular. acá en los 80. En los 80 no teníamos cable, teníamos 5 canales de televisión que algunos compraban ciertos formatos y los pasaban en media hora. A las 8 de la noche estaban las media horas de las series estas, así yanquis, blanco y negro, Alf y demás. Estaba tratando de pensar cómo de Porque vincularlo. antes no teníamos posibilidad, por lo menos en Argentina, de consumir productos extranjeros. En la música incluso, ¿no? No sé, en mi casa me acuerdo que había cassettes muy escondidos y literatura muy escondida. Em, estoy pensando en una cosa ahora con estas intervenciones, una cosa que no charlamos, que para Barbero es muy importante, también es cómo se consumen estos productos. O sea, lo que dice Barbero es, los medios también dialogan con la cultura popular en la vida cotidiana. Entonces hay que buscar el impacto de estos productos en la vida cotidiana. Van a ver, si leen el texto, van a ver que cómo dialoga con la cena en familia, cómo dialoga con el tiempo, lo que está haciendo la gente a la hora en la que se emiten esos programas. Claro, Olmedo a la hora de la cena, a las 10 de la noche cuando ya era horario de protección al menor, ¿cómo se llamaba este inglés que hacía humor? Benny Benny Hill. Hill. Benny Hill, después de las 10 de la noche, era como algo re prohibido para los menores, ¿no? Solo porque había chicas en bikini y él las corría como Los queriendo programas de meterse. la tarde para las amas de casa. O sea, a No, el Barbero programa de Chimento. le interesa eso, le interesa pensar ese diálogo, esa circulación entre... No había programas de chimentos en los 80. Había novela, la telenovela, porque se suponía que las mujeres nos quedábamos planchando mirando la novela. Era algo que podía mirarse sin prestar tanta atención, haciendo otra cosa al mismo tiempo. Bueno, pero última cosa y dejamos Barbero y nos metemos en lo que nos falta. Entonces, lo que nos dice la perspectiva de Barbero es que tenemos que lograr comprender cómo es ese diálogo entre el producto y lo popular. Entonces, en el caso del melodrama, Barbero lo que decía es absurda la interpretación que dice que el melodrama cuenta una ficción. O sea, que dice, bueno, el melodrama quiere convencernos de que la muchachita pobre, empleada doméstica, puede salvarse si se casa con el muchachito rico, digamos. Que hay redención. Otra vez los cuentos de princesas, pero claro, puestos en otro lugar. Que hay redención posible para estas personas en una historia imposible, digamos. O sea, hay una interpretación sobre este tipo de productos que dice, bueno, te engañan, te cuentan una fantasía como una fantasía posible, y eso a vos te permite soportar el tedio de la vida cotidiana. Eso es un poco la interpretación usual. Barbero dice, no, es que no funciona de esa manera. No es esa la interpretación que hace la gente que ve estas cosas. Porque la verdad del melodrama,
la verdad del melodrama no está en su argumento, no está en la creencia de que es posible que eso que le pasa a Thalía le pueda pasar a alguien. No es esa la verdad del melodrama. La verdad del melodrama es emotiva. La verdad del melodrama es que eso que siente, es así como sufre Thalía, se sufre la vida. Esa es la verdad. O sea, Barbero nos dice, si dejamos de pensar el proceso comunicacional mirando exclusivamente el producto y haciendo nuestra propia lectura sobre eso, y entendemos el proceso, entendemos cómo circula socialmente eso, qué interpretan las personas a partir de eso, lo que vamos a ver es que, bueno, eso, el sentido está en otro lado. Sí, en lo cotidiano, como Rosa de Lejos, que no sé si era una costurera, perdón, China, estaba Lucho Avilés en los 80, estuve buscando, yo no miraba, claro, era medio chica también. Bueno, pero entonces, bueno, eso, allí tenemos, Barbero, de los Y medios a la después en la mediación. música estaban los videoclips que eran diferentes que los de hoy, por eso también me parece que, aparte de mi generación, nos cuesta bastante comprender la música en videoclip, como el TikTok, esas cosas que son tan veloces ahora. El videoclip era como una miniserie, mostraban un montón de cosas. Sí, una cosa importante para pensar Barbero es que Barbero está escribiendo hace 30 y casi 35 años más o menos. O sea, las cosas cambiaron. Entonces, evidentemente, la lógica del proceso comunicacional es distinto. Porque pasaron 35 años, no pasaron en vano los 35 años, ¿no? Claro, iban a Entonces, la velocidad de la tecnología también. entonces Un poco más lento. de lo que se trata es de comprender el modo en el que Barbero está pensando para pensar la actualidad. O sea, no ir a buscar. Porque Barbero está pensando en un televisor por casa, por ejemplo. En cada casa una tele. Simpson, el modelo de relación entre la tele y la casa que está en los Simpsons. Una tele, una familia. Momentos en donde la tele se ve en familia, momentos en donde la tele se ve de a uno. Eso es. Ahora hay una pantalla por persona, digamos, ¿no? Eso, microsegmentación algorítmica, hay un montón de... Porque también estaba sectorizada la programación. A la mañana para niños, al mediodía el noticiero, a la tarde, a la hora de la siesta, el Chimento de Lucho Avilés y las novelas. A la tardecita otra historia más familiar y a la noche ya programas que eran solo para adultos de charlas. Estaba Grondona y Neustadt en la tele argentina. A la noche hablando como de cosas serias, ¿no? Parecía. Claro. Ahora no está discriminado en horarios para las edades. Y La tenemos grilla 800 televisiva, sí. millones de canales. Sigue habiendo una grilla televisiva y sigue habiendo Pasa horario. que el medio más por ahí ahora, en ese sentido, para elegir lo que querés ver, no es la tele. La Claro, gente mira lo que quiere ver. Existen otras grillas, digamos. No existe solo la grilla de la tele, existe el on demand, que tiene otra lógica completamente distinta, digamos. Conviven otras lógicas con la lógica de la grilla televisiva. Pero bueno, avancemos. Nos queda entonces Feletti y Spataro, que intentan recuperar la perspectiva de Barbero para pensar un fenómeno contemporáneo, 50 sombras de Grey. O sea, porque este modo de entender a lo masivo como basura, como chatarra cultural, sigue vigente. Sí, de hecho Andrés hace un ratito en un grupo que tenemos compartió un tema de Arjona y dice, el Arjona del inicio decía otras cosas, me gusta, y cuánto prejuicio existe sobre Arjona a partir de Fito Páez y sus comentarios, ¿no? Exacto. Y sin embargo, mucha gente se siente identificada con lo que Arjona canta. Total, el ejercicio con Fito Páez está para pensar eso, cómo esto sigue ocurriendo, digamos. Y hace poquito no podríamos haberlo hecho, la verdad es que no nos pusimos a buscar, pero si buscamos, encontramos algo parecido con lo que se decía sobre Arjona en esas notas. Hace unos meses se habló sobre, no sé, el elegante, la música elegante. Y se dijeron cosas parecidas, digamos, que bosta, qué sé yo.
Pero bueno, Feletti y Spataro intentan analizar cómo circula 50 sombras de Grey y cómo en esa circulación se produce sentido, digamos. A ver qué. Bueno. Sí, sí. Feynman con elegante a morir. Y Cristina, obvio, porque no podía no estar. Sí, sí. Entonces, bueno, es relativamente sencillo. El texto de Feletti y Spataro es muy lineal. Es un poco lo que intentan reconstruir es la circulación de la obra y cómo la obra se constituye en el marco de esa circulación. Adquiere diferentes sentidos en el proceso de esa circulación. 50 sombras de Grey tiene además la particularidad, como muchas obras modernas, digamos, modernas quiero decir contemporáneas de la actualidad, que son obras que se producen y se reescriben en el diálogo con sus lectores, con sus televidentes. ¿Vieron 50 sombras de Grey? Era un libro que se llamaba Crepúsculo, que se iba escribiendo a través de las devoluciones que hacían los lectores en un blog. La gente escribía, opinaba, qué sé yo, y el autor reescribía. Muchas obras se han desarrollado de esa manera en la actualidad, por eso algunos autores hablan de, es una era de prosumidores, no de productores o consumidores, sino que es una era en la cual los consumidores participan del proceso de producción de muchos productos. Bueno, porque las tecnologías interactivas lo permiten, digamos, las tecnologías digitales permiten esa interacción entre consumidor y productor que antes era más difícil, estaba más mediada, digamos. Ahora es más inmediata. Entonces la obra se constituye de ese modo y circula y luego se genera la película, y Feletti y Spataro también les interesa analizar quiénes leen esta obra, qué les pasa cuando la leen. Es bastante sencillo, me parece, el texto. Y un poco el ejercicio que les proponemos es recuperar esta perspectiva de Feletti y Spataro y también la perspectiva de Barbero para pensar otro fenómeno como la música de Arjona. A partir de las notas, ¿no? Tenemos una nota de Mariana Enríquez, una nota de Eduardo Aliberti, y bueno, hay una presentación, les dejamos ahí también la presentación que hace las 12 de la polémica para que les quede. Creo que les pusimos la nota, hay una respuesta que da Arjona, que creo que la pusimos también. Pero lo importante es esto, bueno, pensar Arjona, pensemos Arjona a partir de Barbero y de Feletti y Spataro. ¿Sí? Sí, sí, yo me quedé pensando en 50 sombras sin haber visto el trabajo, no sabía que estaba incluido este comentario de Liberty sobre Arjona, y etcétera. Lo había estado analizando el año pasado con una amiga, y me quedé pensando en 50 sombras porque dentro de los talleres que doy y comparto, hay un montón de mujeres, un poco más jóvenes que yo, de hecho de la edad más o menos de ustedes, y más grandes que quieren escribir y se quieren escribir desde un estilo de literatura, que es esa literatura, la de 50 sombras llevada a lo ficcional, a lo fantástico y mezclando un poco, ¿no? Cómo atravesó esa literatura y esa película al deseo por contarse también. Eso estaba pensando. Bueno.
un poco el Yo ejercicio. quiero confesar que en mis años de adolescente yo leí Las 50 sombras. O sea, es un libro re largo aparte. Son unos libros re largos que no tienen casi nada que ver con la película. Que de hecho la película me pareció bastante pedorra y en su momento el libro me pareció interesante. Por lo menos de manera, literalmente hablando, estaba muy bueno. La película nada que No, ver. claro. Nada que ver. Bueno, pero pasa eso, cuando primero El lees y contenido, después ves digamos, la a la idea peli. del libro. Un poco el texto de Feletti y Spataro hace el ejercicio fácil, hace la fácil, que es contraponer lo que dice cierto feminismo ilustrado respecto de la obra con lo que le dicen las lectoras, ¿no? Y bueno, evidentemente las lectoras leen otra cosa que lo que dice el feminismo ilustrado, y un poco estas Feletti, Spataro, hay otras. Feletti y Spataro son de la UBA, son profe de la carrera de comunicación en la UBA. Tenemos otra, Silvia Elizalde es otra autora argentina contemporánea que da clase en la Facu también, en la licenciatura, que vienen trabajando un poco, vienen mostrando cómo hay unos feminismos menos militantes, digamos, ¿no? Unas maneras de asumir las reivindicaciones del feminismo menos militantes, menos Radicalizadas. menos teóricas, claro, más desde la Menos experiencia del sentido abolicionistas, común, quizás. que encuentra en estas obras espacio para su desarrollo. Vienen trabajando como hay otros feminismos, más abyectos, menos... Sí, menos yuta, quisiera decir yo, porque hay algo, es de hecho un debate que se recontra da en varios aspectos, no solamente con los consumos literarios, obvio, o de, no sé, de artistas musicales, como en los feminismos, por lo menos en los últimos 3 años, de que el feminismo nació en el 2018, esa discusión está muy en boga. Es como, bueno, si Temas eso consumimos del- solo artistas que no están cancelados por tal o cual cosa, no consumimos a nadie, como al mismo tiempo gente que dice, bueno, ¿cómo vas a ser feminista y maradoniana? ¿No? Creo que está todo un poco vinculado con que es una brecha re clara la de, bueno, las teorías. ¿Qué pensaría Butler de las 50 sombras de Grey? Eh, Tal vez le gustaría. bueno, Y no lo diría. está bueno los debates, digamos, esto que trae la China, está bueno para pensar esto. Para pensar los procesos, porque una cosa es el debate al interior del feminismo o al interior de cualquier movimiento social y político, ¿no? Que son, obvio, todos esos debates son súper legítimos en cualquier, me parece, ¿no? Sobre qué cosa sí, qué cosa no, qué cosa nos gusta, qué cosa no nos gusta, me parece que son legítimos. Y otra cosa es el análisis de los procesos sociales y culturales más amplios. Me parece que eso, para pensar, bueno, a las 50 sombras, en términos de la circulación social, bueno, hay que poder problematizar más allá de los dogmas del feminismo, del socialismo, de cualquier doctrina, digamos. Hay que poder pensar qué pasa con esto socialmente, ¿no? ¿Qué significa esto en su circulación social? Sí, que la teoría no es la practicidad Claro. solamente. O bueno, o que lo que ocurre socialmente con los fenómenos culturales siempre es más complicado que lo que definen las teorías, porque las teorías cristalizan un modelo y después, bueno, la vida social discurre y transforma y las teorías sirven son modelos para aproximarse e interpretar, pero no agotan. Sí, de todas maneras ya estamos. Sí, Andrés salió hace un ratito, él está en otro lado, re lejos ahora, y pregunta si vas a subir la clase en Sí, 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 estos sí, días. sí.
Ya ahora... Yo me estaba preguntando algo que no sé si tiene que ver con el tema, pero me empiezo a preguntar tonterías, si existe una subjetividad de masas también a partir de esto que estamos hablando, ¿no? Porque Claro. como los escritores largamos un texto y el que lo lee, cada uno hace su interpretación personal y encuentra cosas que por ahí ni quisiste escribir y decís, caramba, eso también puse. Entonces en lo masivo, ¿existe una subjetividad de la masa? ¿Existe eso o me la estoy inventando? No, desde estas perspectivas no hay nada, no hay una interpretación de las masas decididamente, de ninguna manera. Una subjetividad de masas no tiene sentido. Claro, Digamos. es imposible, por eso yo decía, no puede ser, porque es de sujetos, subjetividad, uno, individuo. Bueno, Sí, voy a seguir colectivos, pensando. grupos. Eso. No, Sí, no, pero el dentro de los individuo, por ahí- mismos grupos existen otros pensamientos, como hablábamos de los feminismos, ¿no? Yo el Claro, otro pero día de fui a lo una que se trata, presentación de de lo una que se trata, editorial, sí, de lo que se trata sí, el análisis social es de poder dar cuenta de, bueno, cuáles son las diferentes instancias, los diferentes mecanismos, los diferentes colectivos que van forjando las interpretaciones, pero asumiendo que son múltiples. O sea, el claro, análisis sí, social parte de la idea de que hay unos sentidos que se ordenan socialmente. No es cada uno interpreta cualquier cosa, sino que hay unos marcos comunes. Pero esos marcos comunes son amplios, se transforman, son múltiples. De lo que se trata es analizar esa multiplicidad, analizar la cultura popular, analizar los medios masivos, analizar diferentes instancias desde las cuales se va forjando sentidos múltiples que están en disputa muchas veces. Que no sí, hay. es que ni siquiera es necesario que sea masivo, eso yo iba a comentar. Fui a una presentación de una editorial feminista argento-brasilera, presentan un libro, leen una parte y como es una historia de una persona de Brasil, nos atravesó desde otro lugar y cada una de las personas que estuvimos nos llegó otra cosa, nos atravesó, nos interpeló.